Hola familia Medici, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén todo bien en su casita, cuidándose y si van a salir, pues pónganse su careta, su cubrebocas, el gel, todas las medidas necesarias para que no se infecten y pues pronto podamos hacer más videitos y a su vez también a ver si podemos llegarlo a hacer en presencial para saber cómo hacer prácticas también de eso y serían muy interesantes. Así que por favor, cuídense y que también Dios los bendiga. Ahora vamos a comenzar con los defectos congénitos causados por factores genéticos. Esto es más apegado a embriología. Este tema a grandes rasgos va a tratar de cómo los factores genéticos afectan al producto. Un decir, cuando la mami está embarazada y tiene una infección tanto vírica, bacteriana, de hongo, porque tomó medicamentos a lo mejor para, no sé, una tos, a veces hasta una gripa, lo más sencillo que se puedan imaginar. Hay medicamentos que no están recomendados para embarazadas. ¿Por qué? Porque eso afecta al producto y más en las primeras semanas y en los primeros meses es cuidarse lo máximo, casi que ni le salgan a la nariz. ¿Por qué? Porque en esto el bebé es lo que va a ocasionar o lo que va a sufrir a una malformación. Existe 3 tipos para que se dé una malformación, tanto factores ambientales, factores genéticos o de herencia multifactorial. De factores ambientales y herencia multifactorial se los explicaré en otro video más adelante para que me entiendan a grandes rasgos qué es eso. Pero en estos que son factores genéticos que les voy a hablar hoy, son bastante bonitos porque sabes cómo puedes llegarlo a prevenir. Entonces les va a ayudar muchísimo a las futuras mamás, a las que se quieren embarazar o a las que ya tienen sus hijos también, para sus futuros nietos a lo mejor, quién sabe. Bueno, vamos a comenzar porque ya me estoy alargando, perdón. Primero, vamos a darle una pequeña introducción para que me entiendan los demás. Para iniciar, esto es numéricamente. Los factores genéticos son la causa más importante de las malformaciones congénitas. O sea, también hay mutaciones genéticas que originan aproximadamente la tercera parte de todos los defectos congénitos. Esto va a ocurrir por la meiosis o mitosis. Esto da porque estas dos fases que son primordiales para que se forme el bebé no van a experimentar una división normal, por lo que va a ocasionar una malformación. Aquí estas aberraciones cromosómicas son del 6 al 7% de los cigotos, o sea, en los embriones unicelulares. Entonces, al no formarse una división normal, no se puede convertir en un blastocisto. Por ejemplo, en estudios in vitro, está estudiándose y se comprobó que a los 5 días hay mayor incidencia de malformaciones. A los 2 días es un 60% más de malformaciones y a las 3 semanas en muchas mamás han experimentado abortos espontáneos. En esta investigación lo dividieron en dos, en numéricos y estructurales. Aquí los cambios se pueden producir por los afectos de las cromosomas sexuales o los autosomas. Los autosomas son cromosomas distintos de los cromosomas sexuales. También esto afecta muchísimo, como lo vemos aquí en el diagrama, a las partes sexuales de los niños. También las personas con aberraciones cromosómicas muestran generalmente un fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? Me dirán. Bueno, el fenotipo es las características morfológicas, porque más adelante me van a escuchar de decir un cariotipo. Y un cariotipo es otra cosa que es las características cromosómicas de una célula individual o lineal celular. Si quieren que le explique qué significa cada una más a detalle, me lo escriben en los comentarios y yo con gusto les haré ese video. Bueno,
En ese, perdón, en ese fenotipo como tal ocurren las características físicas. Un ejemplo creo que es clarísimo, es el síndrome de Down, que es, pues el niño se le ve realmente en tanto físico y a la vez un poco mental, como es cambiado a una persona normal, a un niño normal. Es muy diferente si nos damos cuenta. El aspecto físico típico se debe a un desequilibrio genético. También, bueno, vamos a darle la siguiente para que le explique bien cómo son los porcentajes y en qué parte hay mayor incidencia. También, antes de entrar a este cuadro, hay factores genéticos que inician los defectos a través de procesos bioquímicos o de otro grupo en los niveles subcelular, celular o tisular. También los mecanismos anómalos iniciados por los factores genéticos pueden ser idénticos o similares a los mecanismos causales iniciados por un teratógeno, como medicamentos o infecciones. Es lo que les comentaba, que entonces podemos llegar a prevenir eso. Por favor, mamis, si están enfermas, entre menos traten de consumir medicamentos, pues es muchísimo mejor y no le afectan tanto la salud de ustedes como la salud del bebé. A grandes rasgos para los porcentajes, del 50 al 60% que es del color amarillo es la etiología desconocida. ¿Por qué desconocida? Porque realmente no sabemos de cómo viene esa malformación, de qué proviene, de dónde proviene, porque como hay 3 tipos y la verdad eso se desglosan muchísimos, no sabemos realmente. Entonces sí está peligroso porque puede ser de herencia multifactorial combinada con factores ambientales y combinada con factores genéticos, o realmente genéticos o ambientales o etcétera. Entonces realmente es una gran incidencia y no sabemos cómo. Del 20 al 25% es herencia multifactorial. Me dirán qué es herencia multifactorial. A grandes rasgos, así en corto, es cuando juntan los factores genéticos con los ambientales y actúan de manera junta. Entonces sí está un poquito delicadita la cosa en esas partes. Del 6 a 7% son alteraciones cromosómicas. Si ven, es muy chiquitito el porcentaje. Sí se puede dar, pero no es a grandes rasgos, o sea, no es mucho como en la etiología desconocida. Del 7 al 8%, que es de color como rojito, son genes mutantes. Me dirán, ¿qué son los genes mutantes? Bueno, los genes mutantes son cuando un gen, literal un gen normal, vamos a llamar así un palito, vamos a formárselo, ese palito lo rompo a la mitad, lo quiebro, entonces pues ya se forma un palito 1 y un palito 2. Ese es un gen mutante. ¿Por qué? Porque ya no es un palito, ya tengo otros 2 palitos. Entonces de esos otros 2 palitos me pueden ocasionar otros 2 palitos y así sucesivamente. Y por último, del color verde, que son de 7 al 10%, son los genes ambientales. ¿Qué quiere decir genes ambientales? Solo voy a desglosar así a grandes rasgos. Son las infecciones, tanto víricas, por hongo, por, como ahorita de moda, el coronavirus. Son esas partes. Más adelante, bueno, en otros videos les voy a explicar eso para que me entiendan muchísimo mejor. Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones en el número de cromosomas. Aquí les puse estas imágenes porque esto ya lo venimos viendo casi desde secundaria. Desde casi primero. Bueno, a mí me lo dieron en primero, pero me lo explicaron muy bien en tercero. Y también en prepa. Esto casi es fundamental y si ya se cansaron de escucharlo, déjenme decirles que en la carrera de medicina lo van a seguir escuchando, porque esto no se acaba. Es con cara de que no, yo te voy a seguir explicando ese tema, aunque ya te lo sepas del pie a cabeza, te lo sigo explicando. Y es muy importante esta fase, porque si no ocurre esta fase, sencillamente o no hay bebé, o se forma una malformación, o muchas derivadas. Aquí ocurre una falta de disyunción. Vamos a comparar las 2 imágenes. En la primera imagen, que es la del lado izquierdo, es esta fase de división celular normal, como debe de ser. No hay
nada anómalo, no hay nada de nada. Aquí están los pasos a seguir correctamente. Se empieza con el cromosoma, después ese cromosoma se da una cromatida doble, después el uso meiótico y así sucesivamente hasta formar las dos últimas. Lo contrario a una gametogénesis o una división anómala. Aquí ocurre una falta de disyunción. Me dirán que es una falta de disyunción. Bueno, la falta de disyunción es la causa de un error genético. O sea, un error que en vez de esas dos cromatidas volverse en 4, porque de una salen 2 y de 2 salen otras 2, entonces de 4, nada más va a formar de unas 2 palitos, vamos a decir, se va a formar de un palito, otros 2 palitos y del otro palito no va a haber nada. No va a haber hijas, no va a haber nada, entonces de ahí se va a formar lo que es ya la alteración. La falta de división es un error en la división celular en la que un par de cromosomas o 2 cromátidas de un cromosoma no se separan durante la mitosis o meiosis. Entonces, el resultado es que un par de cromosomas o de cromátidas pasa a una célula hija, mientras que la célula hija no recibe ningún otro de esos componentes. Para que me entiendan, en esta imagen me van a entender súper bien, creo que además en la otra imagen no me entendieron. Aquí es lo que les decía de los palitos. En este lado es la meiosis anómala de una mujer y la otra es de una meiosis normal de un hombre. Se inicia primero con 44 cromosomas. Bueno, pasa la meiosis 1. Antes de pasar a la meiosis 2, que es cuando se dividen en otras 2, aquí en anómala hay una falta de disyunción. Si vemos, tiene 22 más 2 palitos, por decirlo así. En el otro no tiene, nada más tienen un 22 cromátidas. Ajá, ¿y las demás? Entonces lo que ocurre es que las 22 con los 2 palitos que sí tiene, que son las cromátidas, esas van a liberar otros 2 y se van a dividir. Van a poner los 22 con la mitad y los otros 22 con la otra mitad de cromátidas. Sí tienen palito, a lo contrario del otro que no tiene el palito. Por lo cual, tanto aumenta el número de cromosomas y se forma la alteración. También, normalmente los cromosomas de las células somáticas están emparejados y los miembros de cada pareja se denominan cromosomas homólogos o simplemente homólogos. Para que me entiendan, una persona sana, o sea, tanto sea mujer o hombre, tiene 22 pares de autosomas, los dos. La única diferencia de un hombre a una mujer es que la mujer tiene más de 2 cromosomas X, mientras que el hombre tiene más un cromosoma X y un cromosoma Y. La mujer tiene XX y el hombre tiene XY. Es la única diferencia de que nos compara de un hombre y una mujer. Ahora vamos a hablar de un síndrome. Pero antes de hablar del síndrome, quiero que se fijen, vamos a regresar en entendido, que en la parte de la imagen número derecha dice espermatocito primario de 46XY. Me van a preguntar qué es la 46XY, es una dotación, pero para que entiendan el síndrome de Turner va a venir esta dotación que va a ser un número menor y diferente, para que me entiendan. Bueno, síndrome de Turner. Esto afecta más a mujeres, es cuestión más femenina que masculina. Esto ocurre un caso por cada 8,000 recién nacidos vivos. También desarrolla la monosomía X. ¿Qué es la monosomía X? Bueno, es una alteración citogenética, para que me entiendan. También su dotación o el gen que va a marcar, que vas a definir que es el síndrome de Turner, es la dotación cromosómica 45,X0. Esa es la dotación que a la hora que tú veas vas a decir ese síndrome de Turner, porque es la dotación que esta tiene. A pesar de este síndrome, tiene otros trastornos como el trastorno de las gónadas, que es la disgenesia gonadal,
el linfedema y la hipoplasia. Esta dotación es de un fenotipo pues, de mujer, como ya había comentado, y se desarrolla del 90% de las mujeres. De ese 90% de las mujeres no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y en estos casos es necesario el tratamiento hormonal sustitutivo. Sí, la verdad este síndrome es muy pesadito, pero para que me entiendan, si ven, tanto sus manitas y piecitos las tienen como hinchados, como si estuvieran reteniendo líquido, pero no están reteniendo líquido, así nacen estos bebés. En la parte de la cabecita, si vemos del cuello, le está pegada casi la cabeza con el cuello, y en la parte de atrás le salieron como unos pliegues, pues del mismo, porque como no se desarrollan bien, pues no, esa parte del cuello se queda como la carnita, entonces eso se arruga y se hacen los pliegues. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la trisomía de los autosomas. Esta se va a presentar por 3 copias de un cromosoma en un par cromosómico concreto. O sea, para que me entiendas, es la ausencia de la disyunción de los cromosomas en la meiosis. Esto ocurre en un gameto que tiene 24 cromosomas en vez de 23 cromosomas. Esa trisomía se va a dividir en 3. Trisomía 21 o síndrome de Down, conocida, trisomía 18 o síndrome de Edwards y trisomía 13 o síndrome de Patau. Muy raro el nombre, pero bueno. Para comenzar, la trisomía 21 o síndrome de Down, en esta tiene como características el retraso cognitiva, braquicefalia. Por si no recuerdan, la braquicefalia es el aplaneamiento de toda la parte posterior de la cabeza. Tiene puente nasal aplanado, fisuras palpebrales inclinadas, pero las fisuras las tiene hacia arriba. Lengua protuyente, si ven la lengua de ellos es muy chiquita y como chonchita, pues así es su lengüita. Tiene un surco de flexión palmar transversal, tiene clinodactilia del dedo meñique, cardiopatía congénita y alteraciones del tracto gastrointestinal. Ahora, sobre la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Este también tiene igual un retraso cognitivo, pero tiene también un retraso del crecimiento. Tiene el occipucio prominente. El occipucio significa la parte posterior o inferior de la cabeza. Si vemos, tiene como un piquito. Eso no debe de existir. También tiene el esternón corto. Si vemos, aparte que es muy prominente el esternón, se le ve y se puede diferenciar entre la parte derecha y la izquierda. Tiene una comunicación interventricular. Tiene micrognatia. La micrognatia es la mandíbula pequeña. Tiene orejas malformadas y con implantación baja, dedos flexionados, uñas hipoplásicas y pies en cuestión de mecedora. Si vemos sus deditos, es como si fuera el puño cerrado, pero los tiene como tipo encimados, y sus pies los tiene, pues, no sé si han visto las mecedoras, que es como un tipo columpio, así tipo tienen sus piecitos. Y por último, la trisomía 13 o síndrome de Patau también tiene retraso cognitivo, pero esta tiene malformaciones importantes en el sistema nervioso central, frente inclinada, orejas malformadas, defectos en el cuero cabelludo, microftalmia. La microftalmia es la parte inusual del tamaño del globo ocular, labio y paladar hendido bilateral, polidactilia, o sea, tener más de 5 dedos, y la prominencia posterior de los talones. Aquí ya no me alcanzó para poner una imagen, pero por ejemplo, si vemos en los 6 casos, un niño nada más literal salió con una prominencia ocular. Los otros, si vemos la parte del medio, como el que le sobresale su naricita, no se le ve casi la prominencia ocular, y si se logran a grandes rasgos es nada más como que una rayita. Tienen los paladares hendidos, igual con el mismo caso, tiene mucho pelo. Si vemos en la parte de la cabeza y en la frente es como si fuera muy velludito. Eso es lo que los característica de esto. También
En los lactantes con el síndrome de Down y el síndrome de Edwards muestran malformaciones severas y presenta discapacidad en el desarrollo nervioso. Esto ocurre del 6% y el 12%. También más de la mitad de los embriones con trisomía experimentan aborto espontáneo en una fase temprana. Hay veces que sencillamente no se puede seguir formando el producto, por lo cual ocurre un aborto. En estas trisomías de los autosomas muestran un aumento en su incidencia a medida que se incrementa la edad materna. Un ejemplo, en la trisomía 21 es aproximadamente 1 de cada 1.400 recién nacidos de mujeres de 20 a 24 años de edad. En porción es aproximadamente un caso por cada 25 recién nacidos en las mujeres que tienen 45 años o más cuando dan a luz. La aneuploida son anomalías cromosómicas que hay en un desbalance en el número de copias de los cromosomas presentes en las células. O sea, lo que quiero dar a entender es que cualquier desviación respecto al número diploide humano de 46 cromosomas es lo que ocurre con más frecuencia observada en las mujeres en edades de la trisomía 21, o sea, en el síndrome de Down. También en la CDC, que es los de Center of Disease Control and Prevention, esta refiere una incidencia en la trisomía 21 que se estima entre 1 por cada 1000 y 1 por cada 1100 recién nacidos vivos en Estados Unidos. También en esta tendencia a la actualidad hay un aumento de la edad materna. Se ha estimado que los hijos de mujeres mayores de 34 años presentan el 39% de los lactantes con síndrome de Down. Lo contrario al 5% de los niños afectados se observan translocaciones o mosaicismo. El mosaicismo es en que dos o más tipos celulares tienen números diferentes de cromosomas, o sea, normales o anómalos. También da lugar a un fenotipo menos severo y en estos casos los efectos cognitivos pueden y están reducidos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la trisomía de los cromosomas sexuales. Aquí hay uno que no es tan severo y no se ve se ve un poco más, pero entre comillas. Por ejemplo, para que me entiendan, perdón, eso es que no cursan con características físicas típicas en los lactantes o en los niños, o sea, se detectan nada más hasta la pubertad. Desgraciadamente no lo podemos ver ni durante la niñez, ni durante el embarazo, ni tampoco cuando nace, hasta la pubertad. Ha habido estudios de la cromatida sexual que fueron útiles en unas épocas un poco anteriores y un poquito actualmente para la detección de algunos tipos de trisomía de los cromosomas sexuales dados en el núcleo de las mujeres, que son 3X, que es la trisomía X, aparecen dos masas de cromatida sexual, mientras que los hombres, que son XXY, que es el síndrome de Klinefelter, contiene una masa de cromatina sexual. Para que me entiendan, esta tabla habla de, por ejemplo, la dotación cromosómica, que es lo que le comentaba como el síndrome de Turner, que es la dotación cromosómica de 45,X0, es lo mismo, solamente que ese es otro tipo de dotación. La de 47 con 3X es de género femenino y esta tiene como característica un aspecto normal. O sea, en aspecto físico se ve bien, pero generalmente son fértiles. Entre el 15 y el 25% de los casos muestran una deficiencia cognitiva en grado leve. Como vamos a llamarlo así, deficiencia cognitiva, lo que quieran entender como un tipo retraso mental, pero no se le dice así. Entonces, físicamente se ven bien, mentalmente muy poquito, porque es un grado muy leve, pero sí hay una cierta comparación. En la segunda, que es de 47XXY, es de género masculino,
Y nada más y nada menos, es el síndrome de Klinefelter. En serio, para nombre, que no. El nombre está muy difícil, pero a lo mejor no se acuerden, si se acuerden más de las características o del tipo de dotación, porque la verdad está muy difícil este nombre. Hasta a mí me costó, pero bueno. Sus características de este síndrome es que tienen testículos pequeños y alisación en los túbulos seminíferos, espermatogénesis, a menudo son altos y presentan miembros inferiores, desproporcionadamente largos, y su inteligencia es inferior a la de sus hermanos normales. Esto ocurre aproximadamente el 40% de estos pacientes presentan ginecomastia. Bueno, ginecomastia es cuando desarrollan la parte de las mamas. Si ven en los hombres, pues no está bien que desarrollen mamas. Entonces, pues sí es algo tanto físico que se ve y pues dentro de sus órganos. Entonces, pues sí hay un cambio y pues hay veces que hasta a los niños les llega a incomodar y pues mejor prefieren someterse a una operación. Y por último, que es el 47XYY, es también género masculino, solamente que es un aspecto normal, pero son grandísimos, como los tipos de jugadores de básquetbol, que son altos, que miden casi 2 metros, tipo así. Pero pues básicamente lo vemos un poco normal, no hay muchos cambios, así que pues bueno. Y llegamos al último tema sobre las alteraciones en las estructuras de los cromosomas. A grandes rasgos este tema habla de la ruptura cromosómica seguida de la reconstitución con una combinación anómala. Es causado por diversos factores ambientales como la radiación ionizante, infecciones víricas, fármacos y productos químicos. También las dos únicas aberraciones en las estructuras cromosómicas que tienen posibilidades de ser transmitidas desde un progenitor a un embrión son del reordenamiento estructurales, como la inversión y traslocación. Esto ocurre nada más 1 de cada 375 recién nacidos. Pero me dirán, aguántate, ¿qué es la inversión y traslocación? Digo, porque pues no sé, ¿verdad? Bueno, yo tampoco no sabía. Me di la tarea de investigarlo. Y la inversión es una alteración cromosómica en la cual un segmento de un cromosoma cambia de sentido. Por ejemplo, para que me entienda, porque pues ni yo con palabras me entiendo. En la parte del inciso C vemos que hay un cromosoma, pero tiene unos números. Tiene 1, 2, una bolita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo contrario es que empieza con 1, 2, bolita, 3, 4, pero en vez de seguir la secuencia normal, la desordena. Entonces mete 7, 6, 5, 8, 9. Entonces en esa forma ya hay una alteración, porque no está bien ese gen. Y en lo contrario de la translocación, es una alteración que consiste en la transferencia del fragmento de un cromosoma hacia un cromosoma no homólogo. Para que me entiendan mejor, porque ni yo tampoco me entiendo misma. Vamos a ver el inciso A. Esta tiene dos colores, uno rojo y uno azul. En donde dice que hay una ruptura cromosómica, en lo que ocurre, en vez de seguir su paso normal de todo un palito rojo y todo un palito azul, va a ocurrir lo siguiente, que va a ser mitad rojo y mitad azul, y mitad azul y mitad rojo. Entonces ahí ya hay una alteración también. Otra forma de ver esa alteración es en el inciso G. Si vemos hay una ruptura, entonces tanto en el palito rojo como en el palito azul hay una ruptura, lo cual lo del palito azul se le pasa al palito rojo y el palito rojo se fragmentó, está perdido, ya no existe y pues ya se ocasiona una alteración. Y bueno, familia, esto ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, las mamis, cuídense. Por favor, si no se metan a radiaciones, si trabajan en un área de radiación, por favor, pidan permiso o ya de plano no trabajen en eso porque afectarían muchísimo la salud de sus hijos. También
Cuídense de no caer en una infección, de no llegar a tener una infección tanto vírica, de no consumir tantos fármacos o productos químicos, porque también eso ocasiona mucho daño al bebé y más en las primeras semanas. Por favor, cuídense. Espero que les haya gustado muchísimo este tema y ya saben, por favor denle like, suscríbanse y piquen en la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos al instante y los puedan ver. Y si tienen algún tema pendiente o que no haya entendido, ya saben, dejen en la cajita de los comentarios qué tema quieren que hablemos y con gusto se lo hacemos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.